Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, la clase 2 de Química 1. En esta clase podrás encontrar propiedades de la materia, propiedades generales y específicas, propiedades físicas, extensivas e intensivas, propiedades químicas y estados de la materia. Las propiedades generales son las que presenta todo cuerpo material sin excepción. Por ejemplo, masa, volumen o peso. Cualquier cuerpo del universo tiene estas propiedades. Otros ejemplos son la divisibilidad, que es la capacidad de un cuerpo de separarse en partes más pequeñas, o la porosidad, que es la cantidad de espacios libres que tiene un material. La temperatura, por ejemplo, también es una propiedad general. Cualquier cuerpo en el universo tiene temperatura, ya que esto es una medida del movimiento de las partículas que lo forman. Las propiedades específicas son particulares, caracterizan a cada sustancia y permiten su identificación. Por ejemplo, la temperatura de ebullición. Si tú me dices que la temperatura de ebullición de una sustancia a una presión de una atmósfera y a nivel del mar es de 100 grados centígrados, yo inmediatamente voy a pensar que estás hablando del agua. Es decir, esa propiedad va a ser particular para cada sustancia. Otro ejemplo sería la densidad o las propiedades organolépticas, la solubilidad, etc. Las propiedades organolépticas son aquellas que se pueden detectar con los sentidos, por ejemplo, el sabor, el olor, el color, etc. Hay propiedades físicas que son extensivas. Eso quiere decir que dependen de la extensión y cantidad de materia que se esté considerando. Por ejemplo, la masa, el volumen, el peso, la presión, la inercia, la energía cinética, la energía potencial y la longitud son todas características que dependen de cuánta cantidad de materia estés considerando. Aquí, por ejemplo, tenemos que el volumen cambia dependiendo de la cantidad de agua. Y aquí tenemos que el peso, o más específicamente la masa, porque esto es una báscula que me está dando datos en kilogramos, la masa va a cambiar si tengo menos o más jitomates. Esa es una propiedad extensiva. Por otro lado, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que se esté considerando. Por lo tanto, se puede hablar que son propiedades inherentes a la materia y sirven para identificar a las sustancias y caracterizarlas. Es decir, no importa si tengo más o menos, estas propiedades no van a cambiar. Por ejemplo, la apariencia física, el color, el olor, el sabor, el punto de fusión, el punto de ebullición, la sublimación, solubilidad, dureza, viscosidad, tensión superficial, conductividad eléctrica, conductividad térmica, maleabilidad, ductilidad, descomposición, toxicidad, etc., entre muchas otras. Veamos este ejemplo. Si tenemos un lingote de oro, este va a tener cierto color, cierto olor, sabor, aunque no deberíamos estárnoslo metiendo a la boca, cierto punto de fusión, punto de ebullición, cierta conductividad eléctrica, cierta toxicidad, cierta ductilidad, etc. Y si tenemos ahora 4 lingotes de oro, ninguna de esas características va a cambiar por el hecho de tener más cantidad de la misma materia. Las propiedades químicas, por otro lado, son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar la estructura molecular o atómica de una sustancia. Se manifiestan cuando interacciona con otra o cambia de medio. Algunas propiedades químicas son el pH, la combustión, la energía de ionización, el estado de oxidación, inflamabilidad, corrosión, toxicidad, estabilidad química y reactividad química. Conceptos que iremos viendo en clases posteriores. Ahora hablemos de los estados de agregación en los que podemos encontrar la materia. Aquí tenemos a los más conocidos, el sólido, líquido, gas y plasma. Hay otros, pero son muy extraños y no te los encontrarías en un día caminando por el parque. En realidad, cuando estudiamos sus propiedades a niveles básicos en la educación, pues básicamente nos quedamos con el sólido, líquido y el gas. Ahora hablemos acerca de los cambios de estado entre el sólido, líquido y el gas. Cuando pasamos de sólido a líquido se llama fusión y cuando pasamos de líquido a gaseoso se le conoce como evaporación.
Si pasamos de gas a líquido, se le llama condensación, y de líquido a sólido se le llama solidificación. Si pasamos de sólido hasta gas sin pasar por el estado líquido, se le conoce como sublimación. Y si pasamos del estado gaseoso al sólido sin pasar por el líquido, se le conoce como sublimación inversa o deposición. Todos estos cambios de estado son fenómenos físicos porque sigue siendo la misma sustancia y además son reversibles. Ahora analicemos algunas características de estos tres estados. ¿Los sólidos tienen una forma determinada, sí o no? Así es, los sólidos tienen una forma determinada. ¿Los líquidos, qué opinas? Indeterminada, los líquidos toman la forma del envase que los contiene. ¿Y el gas? De igual forma indeterminada, solo que tienen la propiedad de ocupar todo el espacio del envase que los contiene. El volumen de los sólidos es determinado. ¿Qué ocurre con los líquidos? Bien, el volumen de los líquidos también es determinado. Recuerda que el volumen se puede medir en centímetros cúbicos, en milímetros cúbicos, en metros cúbicos o en litros. Así que los líquidos definitivamente lo tienen determinado. ¿Qué opinas del gas? Exacto, los gases no tienen un volumen determinado. Pueden ocupar menos o más espacio dependiendo de la presión a la que los sometas. Ahora, si pensamos en la capacidad de fluir, los sólidos no fluyen, los líquidos fluyen despacio y los gases fluyen rápido. Ahora hablemos de la capacidad de comprimir estos materiales. ¿Qué opinas de los sólidos? Los sólidos son incompresibles, no puedes disminuir su volumen. Los líquidos son muy poco compresibles, realmente este valor sería despreciable. Y los gases sí son compresibles. Ahora, ¿cómo es la fuerza de cohesión? Es decir, ¿cuál es la fuerza entre las moléculas que lo forman? Los sólidos son muy fuertes las fuerzas de cohesión entre las partículas. Los líquidos son fuertes y los gases son débiles. La distancia entre las partículas en los sólidos es muy pequeña. En los líquidos es pequeña y en los gases son muy grandes. Realmente, si no hay nada que los obligue a estar juntos, estas partículas se alejarían indefinidamente unas de otras. Y con respecto al orden de las partículas, los sólidos tienen partículas muy ordenadas, como podemos observar en la imagen. Los líquidos tienen cierta libertad de movimiento y los gases tienen partículas muy desordenadas. Y eso es todo por la clase de hoy, amigos. Si llegaron hasta aquí, déjenme un emoji con su animal favorito solo para saber que realmente vieron hasta aquí. Recuerda que si tienes dudas nos puedes escribir en los comentarios o comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Teacher Alena. Cuídense mucho y hasta la próxima.